Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, hay que comentar que el Papa está en Estados Unidos, que su discurso ha sido de libertad, donde todo el que quiso acercarse al Papa pudo, donde no hay presos porque quieran llevarle un mensaje al sumo pontífice, pero de eso vamos a hablar durante el transcurso del programa. Hoy tienen ustedes frente a una periodista indignada. Los periodistas tenemos lo que comentamos, pero qué complicado para una periodista como yo, que tengo más de 30 años de ejercicio, en el que me he dedicado a la investigación y cuyos grandes casos han tenido que ver con el terrorismo, precisamente con la corrupción, y estas vinculaciones de los gobiernos tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro con la FARC, y previo a eso, los ataques terribles de la FARC contra nuestros ejércitos, el oprobio que significó en Colombia que los ciudadanos de ese país tuvieran que salir porque los espantó la guerrilla, porque las amenazas de la guerrilla y la guerrilla era la que gobernaba ese país. Una periodista como yo que se ha dedicado a reseñar cómo en Cuba se han violado los derechos humanos, pues para una periodista como yo, que somos muchos además, que hacemos el trabajo como el que hago yo, es indignante ver cómo el Papa se sienta con Fidel Castro, cómo se le lavan las culpas a estos criminales y cómo hoy Juan Manuel Santos en La Habana, el presidente de Colombia, en La Habana le dio la mano a uno de los jefes terroristas que ha sido el cerebro del diezmo de una población, el cerebro del tráfico de droga en Colombia, el cerebro de las minas que se han insertado en la tierra y que han acabado con las extremidades de niñitos colombianos. Para nosotros, los que hemos sido, yo en mi caso una vez, y hoy lo comentaba antes del programa, junto con la periodista Ibellice Pacheco, con la periodista colombiana Claudia Guruzati, fuimos amenazados por la guerrilla. Ibellice y yo tuvimos que salir de Venezuela y llegarnos a Washington para pedir una medida de protección, y lo mismo tuvo que hacer Claudia Guruzati. Hoy las tres somos espectadoras y tenemos que reseñar que la guerrilla va a ser lavada con un manto de impunidad, que ahí no va a pasar nada como no pasó nada en Cuba durante estos casi 60 años de oprobio y de dictadura. Yo tengo que decir esto antes de comenzar el programa, antes de que se analicen los hechos, porque no solamente los periodistas no somos unas máquinas, somos unos seres humanos que hemos visto mucha sangre correr y que hemos trabajado porque este es nuestro oficio, porque se haga justicia, porque nosotros somos contralores de todo lo que significa el aparato del Estado. Para eso estudiamos periodismo. Esa es una de nuestras misiones de este apostolado, porque esto no es una profesión, es un apostolado. Lamentablemente tenemos que reseñar cómo estos criminales se están sentando en La Habana y dándole la mano al que es ahora presidente de Colombia. Es lamentable y esperamos que este acuerdo que se va a firmar dentro de 6 meses realmente no permita la impunidad, pero qué difícil eso cuando ya hoy se ha anunciado, la Fiscalía en Colombia ha anunciado que se retiran los cargos contra estos criminales. No entendemos cómo se va a hacer, cómo va a haber la paz sin que se haga justicia. ¿Cómo puede existir tranquilidad en un país donde las víctimas ven cómo sus victimarios se van a pasear por todas las esferas políticas con toda la libertad de optar a cargos de gobierno? ¿Cómo se puede hacer, cómo puede haber paz si no hay justicia? Es providencial que hoy esté con nosotros aquí vía Skype desde Perú Martín Higueras. Martín Higueras es periodista peruano, corresponsal de Libertad Digital y es Radio de España, profesor universitario en la Universidad de Lima. ¿Por qué es providencial que sea un peruano el que nos hable hoy de este tema? Porque antes del programa, conversando con él, le decía, no me imagino en Perú a ningún presidente dándole la mano a Sendero Luminoso y llegando a acuerdos con Sendero Luminoso. Y yo quiero que Martín Higueras cuente aquí, aparte de que es un conocedor de todo este proceso que se ha dado en La Habana, este proceso de paz, yo quiero que Martín Higueras cuente aquí cómo en Perú se llegó a la paz. Se llegó a la paz solamente a través de la justicia.
Vamos a ir a un corte y al regreso lo vamos a tener aquí en el programa. Ya regresamos. Regresamos con Agárrate. Tenemos a Martín Higueras, periodista peruano desde Perú. Vamos a conversar sobre este tema con el que le di inicio al programa. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, encantado. Bueno, no sé si oíste mi comentario al principio, Martín. ¿Será que uno se retira o que uno se equivocó? Porque no sé. Bueno, no sé, yo la verdad comparto gran parte de tu comentario y efectivamente yo soy peruano, vivo en Lima y hemos pasado nosotros también por unas décadas muy complicadas de terrorismo brutal y asesino, obviamente tal y como ha ocurrido en Colombia. Con lo cual, como tú comentabas, hay algunos puntos del acuerdo de justicia transicional, y discúlpame que lo lea porque aquí lo tengo en mano, porque claro. lo he estado revisando en los últimos minutos, y hay muchos puntos que sí me llaman la atención, y efectivamente muchos de estos puntos son puntos que yo no me imagino en el contexto peruano, aunque ya es un contexto bastante diferente. Estamos hablando de casi 20 años, o más de 20 años, 23 años desde que se encarceló al máximo líder de Sendero Luminoso en el año 92, a Abimael Guzmán, ¿verdad? En aquel momento se hizo un trabajo muy importante policial, con expertos en la lucha antiterrorista. Ahora sabemos además que en aquel momento era presidente Alberto Fujimori, había sido elegido en el año 90, y el 12 de septiembre del año 92 fue capturado Abimael Guzmán, y procesado obviamente y luego sentenciado a cadena perpetua. Lo que sabemos ahora es que este trabajo tan brillante de la policía peruana fue un trabajo de mucho tiempo y del que incluso no intervino el propio Fujimori o su asesor Vladimiro Montesinos. Esto obviamente lo supimos tiempo después. Pero lo que hemos visto hoy de lo que ha ocurrido en La Habana, hay muchos puntos de este acuerdo de justicia transicional que nos sorprende. Algunos de ellos, más allá de la foto entre Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, o en fin, Timoshenko, como se llama, con su alias, con la presencia de Raúl Castro, además de eso hay algunos puntos que nos sorprenden y que pasaremos luego a comentar, si te parece, Patricia. Adelante, porque una de las preguntas que te quiero hacer es que esto viene después de la reunión de Juan Manuel Santos con Nicolás Maduro en Ecuador, Martín, y ahí prácticamente se llegó a consenso con esta frontera cerrada. Y hay alguien que me decía, un analista que me decía ahora en un mensaje, ¿no será que esa frontera va a ser la zona de distensión para que la guerrilla haga lo que quiera? Mira, Patricia, no lo sé, pero te mentiría si no te digo que pensé en la coincidencia de esta reunión del lunes entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, en el que realmente no se tomaron grandes acuerdos, sobre todo para los más afectados, que son los desplazados o los expulsados por Maduro de territorio venezolano hacia Colombia. Se tomaron algunos acuerdos, como el regreso de los embajadores, cosas que sin duda son gestos importantes, pero lo que no se tocó fue el problema realmente principal. Pero hoy cuando por la mañana, muy temprano por la mañana, leí el tuit de Juan Manuel Santos anunciando que iba a hacer escala en La Habana para una reunión, según él, clave con los negociadores para acelerar el fin del conflicto. Obviamente me puse a pensar al respecto. Y además, obviamente, luego buscando esta reunión o ese acuerdo ya se estaba hablando desde ayer por la noche, rebuscando un poco por Twitter, por Piedad Córdoba, que también es una persona que ha estado muy vinculada a este proceso y además también muy vinculada en la liberación de secuestrados por parte de la FARC. En algunas fuentes señalan muy cercana a la FARC, ¿no? Pero en fin, el hecho es que eso ya se estaba hablando ayer por la noche y hoy durante el día, leyendo y reflexionando sobre el asunto, me vino a la cabeza inmediatamente en la reunión del lunes entre Santos y Maduro, según ellos, para hablar de un tema, pero yo me pregunto si no se habló mucho más y tal vez se habló de lo que hoy estamos presenciando, bueno, en nuestras respectivas ciudades, pero de lo que ocurrió en La Habana. Dicho esto, yo creo que sin duda alguna es un paso muy importante para Colombia. Sin duda es algo que, oye, absolutamente a nadie le conviene que un país no exista la paz.
Lo que sucede es que sí preocupa que un texto como el que tengo aquí delante, el Acuerdo de Justicia Transicional, se equipare a las Fuerzas Armadas con los terroristas. Las Fuerzas Armadas, que es un cuerpo oficial de un país con terroristas que han cometido una serie de atrocidades, de asesinatos, y en fin, el propio Rodrigo, bueno, el propio Timoleón Jiménez, que también recibe el nombre de Timoshenko, está pues involucrado en una serie de acusaciones, y lo leo porque son muchas: secuestro, terrorismo, homicidio, rebelión, reclutamiento de menores, hurto calificado, daño, en fin, y con condenas que en su momento sumaban 178 años, con un montón de acusaciones. Y resulta que según lo que ha interpretado el propio Álvaro Uribe, el expresidente Uribe, seguramente uno de los críticos más ácidos del presidente Juan Manuel Santos y su ex aliado, hoy como hizo un comentario acerca de estos acuerdos, y según lo que mencionó, es eso, ¿no? Él ha quedado escandalizado que este acuerdo pues equipare a los soldados con los terroristas, y que además los cabecillas de las FARC no vayan a ser encarcelados con una cárcel efectiva, sino están buscando pues figuras como trabajo social, creo que oí por ahí, o incluso en zonas agrícolas, ¿no? Y otra cosa que me gustaría comentar, Patricia, y además tú me diste pie con tu comentario inicial, sobre todo con la íntima relación que existe entre las FARC, entre los terroristas de las FARC y el narcotráfico, que dentro de los acuerdos que ya se han logrado está la solución al problema de las drogas ilícitas. Yo me pregunto qué pasará luego de este acuerdo, ¿no? Sobre todo respecto a la relación entre las FARC y los narcotraficantes, o los narcoterroristas, como también se suele llamar. Y otra cosa, es lo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es uno de los acuerdos que han tomado hoy, es crear esta Jurisdicción Especial para la Paz. No tenemos detalles exactos sobre este punto. ¿Qué significa esto? ¿Son leyes especiales para los terroristas? ¿Son leyes especiales para los terroristas en comparación a otras leyes para civiles, en fin, o incluso miembros de las Fuerzas Armadas? Y además, en el punto 4 del acuerdo, dice, y discúlpame que lo lea, dice: el componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, que no sabemos cuándo serán, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. ¿Qué significa amnistía más amplia posible? Insisto, esos son detalles que más o menos iremos conociendo de aquí a lo que esperemos será el acuerdo final, que, como tú decías, tiene como fecha límite marzo del próximo año, marzo del año 2016. Y además, Juan Manuel Santos comentó que después de la firma se tendrá 60 días para el desarme de las FARC. Yo me pregunto, ¿por qué no han llegado a un acuerdo antes sobre el desarme? ¿Por qué esperar tanto tiempo para el desarme? ¿O es que las FARC nos entregará o nos dará ciertas sorpresas, como en todo su alto el fuego que han anunciado en estos últimos tiempos? Porque a cada alto el fuego que anunciaba las FARC le proseguían muchos ataques y muchos asesinatos por parte de los terroristas contra miembros de las Fuerzas Armadas, a tal punto que las FARC llegaron a amenazar a Juan Manuel Santos, diciéndole que ellos volverían a los ataques si Juan Manuel Santos no ordenaba a las Fuerzas Armadas que dejen la persecución a terroristas. Y yo me pregunto, ¿ese es el objetivo de las Fuerzas Armadas? Perseguir a personas, a miembros, a terroristas que van en contra de la libertad de los ciudadanos colombianos. Y eso es lo que han estado haciendo, por cierto, con mucho éxito en algunos casos, y por cierto, con mucho éxito cuando Juan Manuel Santos era ministro del Interior de Álvaro Uribe. Así es, que fue cuando se logró la paz en Colombia, Martín, y se actuó de forma totalmente distinta a la que está actuando él como presidente. Efectivamente, ¿no? Hay muchos temas de qué hablar al respecto, y yo creo que es muy importante tomar bien en claro todo esto, ¿no? Yo conversaba esta mañana, Patricia, con la abogada Tania Rodríguez, que es docente de la Universidad Santo Tomás y doctora además en paz y conflictos,
y ella me señalaba que más allá de lo que se puede aceptar, esto podría generar mucho más violencia después de firmados los acuerdos, ¿no? Y además me apuntó que existía una sensación interna y externa en que estos diálogos no avanzan a un final definitivo, porque existe un temor en la sociedad colombiana en que sobre todo en los sectores que han sido víctimas sistemáticas del terrorismo, y además lo entrecomillo porque así me lo dijo ello, que estas víctimas tomen justicia por su propia cuenta, lo cual sería lamentable, y sería realmente no sería una solución para Colombia, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay ciertas víctimas que se deben sentir un poco afectadas hoy. Y además, uno de los grandes problemas, porque este punto de la justicia transicional es uno de los puntos que más tiempo ha tomado en negociar entre el gobierno y los terroristas. Y ha tomado mucho tiempo porque la posición inicial de los terroristas es que ellos no eran los victimarios, ellos también formaban parte del grupo de víctimas de esta guerra, porque ellos lo llamaban guerra, yo creo que no es adecuado llamarlo guerra, pero ellos lo llamaban guerra, que ellos también eran parte de las víctimas de esta guerra entre el Estado y sus miembros o sus fuerzas. Con lo cual, hay que volver al texto que se ha aprobado hoy, que se ha firmado hoy, y ver, cuando se menciona víctimas, a quiénes realmente se están refiriendo. Dicho esto, creo que hay muchas cosas más de qué hablar sobre este texto, y creo que el gobierno, o digamos, sus enviados especiales a La Habana, tendrán que dar ciertos detalles, mucho más detalles para poder entender esto, y sobre todo poder entender lo que se firmará a más tardar en marzo del próximo año, Patricia. Martín, varias cosas que preguntarte. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. El dinero que da el narcotráfico no lo da la política, que es a lo que quieren ingresar definitivamente estos jefes guerrilleros, ¿no? ¿Acaso ellos van a dejar realmente el narcotráfico? Porque además ellos tienen una vinculación estrecha de negocios con lo que es el cartel de los soles en Venezuela. Es decir, ahí hay una alianza entre los militares venezolanos, los jefes militares venezolanos y la guerrilla colombiana para trasladarle su droga por territorio venezolano. Toda la droga que llega, o la mayoría de la droga que llega a Europa y que llega a Estados Unidos, viene a través de Venezuela, y mucha es producida y comercializada por la FARC. ¿Este negocio lo van a dejar? O sea, ¿ellos van a pasar a ser pobres ahora o menos ricos? Bueno, es obviamente una posibilidad que nos cuesta creer a todos. Mira, volviendo un poco, y discúlpame que me traslade nuevamente al Perú. No, claro. Los pocos remanentes que quedan en el Perú del terrorismo, que existe, ojo, no, en el Perú no podemos bajar la guardia, en una zona de selva, digamos, ahora ya se le llama a los terroristas narcoterroristas, justamente por su gran vinculación que existe entre ambos bandos de estos delincuentes, ¿no? Tanto por el terrorismo como los narcotraficantes. Yo sospecho que en Colombia eso va a ser muy difícil de desligar, ¿no es cierto? Y además ese tránsito de droga a través de otros países es algo que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, y no estoy hablando de 5 o 10 años, estoy hablando de hace 40 años, ¿no es cierto? Y ya sabemos cuáles fueron los intentos de los narcotraficantes en Colombia para ingresar a la política colombiana en su momento. Así que es algo que sí, en fin, habrá que ver qué es lo que sucede, pero a mí me cuesta creer, yo creo que a ti también, Patricia, me cuesta creer que se puedan desvincular tan rápidamente, ¿no? Otra cosa, este tema de que están los preacuerdos de los delitos políticos, explícame tú qué es un delito político. Bueno, esto es una ambigüedad, porque no sabemos qué es lo que ellos denominan delitos políticos, ¿no? Ellos mencionan, ¿no?, que en todo caso no serán objetos de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se corresponde con los delitos de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra, entre otros delitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque ellos han dicho que efectivamente, tú lo has mencionado hoy, que esos delitos por los que ya estaban acusados varios de los terroristas iban ciertamente cambiar en algún caso. Entonces, si están considerando estos delitos y van a proseguir con la legislación nacional, ¿por qué crear una nueva jurisdicción como es la Jurisdicción Especial para la Paz?
yo no sé qué son delitos políticos. Yo entiendo por delitos políticos, no sé, no sé, ¿no? Algo que puedan cometer los representantes elegidos por el pueblo. Sí, porque es que yo no entiendo. Eso es de terroristas un delito político, francamente. Exactamente, a menos que conviertan en delitos políticos, vayan a cambiar la ley y conviertan en delito político el narcotráfico, el terrorismo, todas las violaciones a los derechos humanos que ellos han cometido. Yo la verdad es que no sé, porque además si va a haber una jurisdicción especial, yo me imagino que van a ser unos jueces que le van a salvar, porque esta gente no va a firmar si se les dice ustedes van a pagar 160 años de cárcel. Exactamente. Se mencionó también que dentro de esta jurisdicción se va a tener un tribunal con jueces colombianos y además con jueces extranjeros. Yo no puedo recordarlo de memoria, pero dijo algo así como debidamente elegidos o cuidadosamente elegidos. Por eso no quiero entrecomillarlo, pero oye, también supongo que habrá que tener cierto cuidado con la elección de estos jueces, sea como sea. Pueden ser jueces de Venezuela, jueces de Ecuador, de Bolivia, los jueces de Evo, de Maduro, de Rafael Correa. Pero habrá que tener cuidado con quiénes elige. El hecho es que si se crea una jurisdicción especial para la paz, ¿no? Yo espero que tomen en cuenta que los delitos que han cometido los terroristas de la FARC durante los últimos 50 años no son exactamente delitos políticos, pues. Son delitos que han asesinado muchísimas personas. Tardaríamos días enteros, Patricia, en recordar cada uno de los atentados que la FARC han participado en todos los lugares de Colombia. Obviamente los más afectados siempre han sido, la idea es que no esté afectado nadie, por supuesto, pero los más afectados ha sido la población civil, la población más pobre de la selva de Colombia. Yo quiero insistir con algo. A nadie le interesa que no exista paz en Colombia. A nadie. Lo que pasa es que hay mucha gente que se ha sentido muy afectada por esta declaración muy ambigua en el que no se determina realmente quiénes son las víctimas. Y yo, por una parte, creo que en acuerdos como lo principal son las víctimas. Lo primero en que hay que pensar son en las víctimas. Ha ocurrido en todos lados, sin embargo, no siempre han sido las mejor tratadas. Y vemos casos, incluso, me atrevería a decir que incluso en España, donde las víctimas de ETA tampoco han sido, en muchos casos, tratadas de una manera correcta. Sí, pero tampoco hemos visto que el gobierno o el Estado español se siente a pactar con ETA. Mira, Martín, voy a aprovechar que estás aquí en el programa porque al regreso vamos a ir a un corte. Yo siempre menciono el tema de Perú, que lo conozco bastante por mi participación en lo del caso Montesinos, etcétera, como el ejemplo de lo que se debe hacer para que un país regrese a la paz. Y yo quiero que tú, porque además nuestra audiencia que es en toda América Latina, pero los venezolanos especialmente, que tú cuentes en el próximo segmento cómo regresó Perú a la paz, cómo regresaron los ciudadanos peruanos a creer nuevamente en la democracia, en las instituciones, después de todo este paso de Fujimori y Montesinos por el Perú. Te voy a pedir eso al regreso del corte. Ya regresamos con el colega peruano Martín Higueras, ya volvemos. Vamos con Agárrate, estamos vía Skype desde Perú con Martín Higueras, colega peruano. Martín, la pregunta que te dejé al aire, ¿cómo llegó a reconciliarse el ciudadano peruano con las instituciones en Perú después de todo este paso de Fujimori y Montesinos por tu país? Bueno, fue muy largo, ¿no? Yo hablo con muchos amigos venezolanos y les digo constantemente que nosotros nos sentimos seguramente en algunos casos como se están sintiendo ellos con Maduro, ¿no? Fueron muchos años muy complicados bajo el régimen de Fujimori y yo tengo que decir, y esto es una discusión eterna, ¿no? La fuerza fujimorista en el Perú ahora mismo tiene un 30% de intención de voto bastante dura, es un porcentaje bastante fuerte, y Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, es una de las candidatas para las próximas elecciones. Y Fujimori está en la cárcel no por algunas cosas buenas que hizo, sin duda, sino por los crímenes que cometió, crímenes que fueron demostrados en su momento por la justicia. ¿Cómo nos reconciliamos con la democracia? Bueno, fue un proceso muy largo.
Después del autogolpe de Estado del 5 de abril del año 92, el régimen de Fujimori se endureció de una manera realmente muy fuerte. Yo era estudiante en aquella época, era universitario, y nosotros mismos lo sentimos en las calles, ¿no? Fue momentos complicados. Esperábamos, después del 5 de abril, algún apoyo regional, apoyo que obviamente no llegó, porque este autogolpe de Fujimori fue prácticamente avalado por la OEA en aquel momento. Y bueno, si yo tendría que dar una fecha importante en que el régimen de Fujimori realmente comenzó a morir, o fue el principio del fin, fue el 14 de septiembre del año 2000, cuando en un hotel céntrico de Lima, unos congresistas mostraron el primer Vladivideo, es decir, para los que no lo conocen, el primer video, las primeras imágenes en las que se demostraba el grado de corrupción al que había llegado el gobierno de Fujimori y de Vladimiro Montesinos. Y digo "y" porque tenía una enorme fuerza y un enorme poder en el gobierno de Fujimori. Después de la emisión de estas imágenes, ya realmente todo comenzó a derrumbarse para Fujimori. Después de unas elecciones de abril del año 2000 claramente irregulares, en las que Fujimori derrotó, entre comillas, a Alejandro Toledo. Alejandro Toledo luego, seguramente por las circunstancias, por la coyuntura, encabezó lo que se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos, que fue una marcha de 3 días en el centro de Lima, justo antes del 28 de julio, que es la fecha nacional del Perú, fecha en la que Fujimori fue investido por tercera vez consecutiva presidente del Perú. Y es ahí cuando, a través de esta marcha, realmente la población mostró su indignación, pese a la oposición de las fuerzas de seguridad de Fujimori. Fíjate, Patricia, qué curioso, cómo las fuerzas de seguridad de un régimen duro como el de Fujimori, tal y como es el de Maduro, cómo juega un papel tan importante, no solamente para buscar, pues, encarcelar a opositores, sino en crear el caos, como ha ocurrido en todos estos tiempos, sobre todo el año pasado. Desde aquel 12 de febrero en Venezuela. Empezaron las marchas en Venezuela, cómo estas fuerzas de seguridad o las fuerzas de choque o los motorizados chavistas creaban el caos. Bueno, pues en aquella ocasión las fuerzas de seguridad de Fujimori incendiaron un banco en el centro de Lima para justamente acusar a la oposición de esto. Y obviamente esto fue reforzado por canales de televisión cuya línea editorial había sido completamente comprado por el régimen de Fujimori, televisión y también diarios, ¿no es cierto? De hecho, uno de los juicios contra Fujimori es eso, la compra de la línea editorial de diarios en el Perú. Yo creo que el Vladivideo, el famoso video, fue el punto de quiebre de aquel régimen, y a partir de ahí todo comenzó a derrumbarse y además se empezaron a notar los excesos del gobierno de Fujimori. Entonces es muy importante señalar que la fuerza de la población en aquellas marchas fue realmente un punto de quiebre, y además yo creo que es justo mencionarlo, sobre todo en una época en el que los medios de comunicación habían estado totalmente secuestrados entre comillas, por parte del régimen. Y es un canal que es Canal N, que sigue existiendo, y que a diferencia de todos los otros canales formó parte o jugó un papel muy importante mostrando al mundo lo que estaba sucediendo en el Perú. Mostró además el Vladivideo al mismo momento que estaba siendo presentado, como te mencionaba, en un hotel céntrico de Lima. Ahora, la pregunta que tú me hacías al principio es que si los peruanos nos hemos reconciliado con la democracia. Yo entiendo que sí, porque seguimos teniendo procesos electorales democráticos, ordenados y justos. Yo entiendo. Claro, justos. pero esos procesos electorales, discúlpame que te interrumpa, Martín, vinieron después que se hizo justicia y que el ciudadano peruano vio cómo Montesinos cayó preso, Fujimori fue enjuiciado, se recuperó mucho del dinero que había sido, que tenían testaferros, todo esto pasó por una comisión de la verdad, que de verdad hizo su trabajo. Efectivamente, fue un proceso muy complicado, ¿no? Después de la renuncia por fax de Fujimori en noviembre del año 2000,
renuncia que, por cierto, no fue aceptada por el Congreso, porque el Congreso luego lo destituyó, luego eso tiene unas ciertas razones legales. Vino un presidente interino, como fue Valentín Paniagua, que estuvo hasta el 28 de julio del año 2001. Yo diría que lamentablemente solamente estuvo 6 meses el señor Paniagua, porque sí. Yo diría, y yo creo que estoy siendo justo, le trajo bastante decencia a la institución del Estado como es la presidencia, ¿no? A partir del 28 de julio del año 2001, cuando fue elegido Alejandro Toledo, yo tengo ya ciertas dudas de realmente la buena marcha de las presidencias, ¿no? De las actuaciones presidenciales. Y digo dudas porque en algunos casos fueron buenas y en otras malas, ¿no? Lo cierto es que ya varios años después tenemos una democracia en el Perú, pero yo creo que tienes toda la razón. La democracia la logramos después de que Fujimori huyera del Perú y después de que Montesinos también huyera del Perú. Logramos traerlos de vuelta. Bueno, Fujimori fue a Chile porque creo que quería volver al Perú por el sur del Perú, cosa que no ocurrió. Chile otorgó la extradición de Fujimori al Perú y ambos están ahora mismo encarcelados por varios años. Así es. La paz no se llega sino a través de la justicia, definitivamente. Efectivamente, y además con cierta confianza en la justicia. Obviamente no todo el mundo está contento con que Fujimori esté en la cárcel. Yo supongo que el 30% de las personas que dicen que votarían por Keiko Fujimori no están contentas con Fujimori en la cárcel. No, porque incluso hay gente, Martín, hay gente, el otro día estaba hablando con una periodista peruana que me decía que ella creía que Fujimori no sabía nada de lo que Montesinos estaba haciendo. Y hay gente que lo exculpa de esa manera. Sí, bueno, efectivamente es una versión, entonces yo me pregunto, por Dios, entonces, ¿cómo es que un presidente no sabe lo que está ocurriendo en su gobierno? Porque muy poco antes, Patricia, de todo el destape, vimos, después de que Montesinos estuviera en la sombra, en el servicio de inteligencia, encerrado y haciendo ahí sus trampas y sus delitos. Muy poco antes de esa renuncia y tal, Montesinos apareció en una entrevista sentado junto a Fujimori y ambos echándose alabanzas. Por cierto, una entrevista que se llamó la entrevista de los siameses, porque ambos estaban vestidos de una manera muy similar, con corbata casi idéntica y tal. Pero, bueno, cuando apareció Montesinos, ellos parecían estar muy de acuerdo y en consonancia. Claro. Obviamente, yo entiendo que el fujimorismo, que admira a Fujimori, creen que ha sido el salvador del Perú, en fin, trate de defenderlo y echarle toda la culpa a Montesinos, que por cierto, tiene muchísima parte de la culpa. Pero en fin, su jefe era era Fujimori. Era Fujimori, exactamente. E insisto, Fujimori está en la cárcel no por las cosas buenas que pueda haber hecho, que seguramente hizo, sino por las cosas malas. Nadie va a la cárcel por las cosas buenas que hace, sino por las cosas malas, ¿verdad? Así es. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Gracias por este contacto. Nada, Patricia, encantado. Cuando quieras, aquí estamos a tu disposición desde Lima. Bueno, escucharon ustedes el análisis, Martín Higueras desde Perú, que maneja muy bien el tema de estas conversaciones de paz entre Juan Manuel Santos y estos terroristas de la FARC. Para aliviarnos un poco, porque realmente el día está como un poco cargado, vamos a ver la entrevista que la periodista, nuestra colega ítalo-venezolana Marinela Extremamundo le hizo al protagonista de Desde Allá, que es una película venezolana que ganó el premio León de Oro del Festival de Cine de Venecia. Vamos a ver el trabajo de Marinela y al regreso vamos a aliviarnos.